Assalamu alaikum, salam y paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam y Razón. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Islam y Razón y vamos a continuar seguimos en el primer bloque de esta serie de la transmisión y conservación del Corán, es decir, el origen del Corán y cómo nos ha llegado el Corán hasta nuestros días. En el primer bloque hemos estado hablando de lo que es la versión o las teorías del tradicionalismo. Y habíamos hablado hasta ahora dentro del tradicionalismo, sobre todo del hadicismo, que es un movimiento actualmente con muchísima voz en el mundo musulmán. Pero dentro de este movimiento tradicionalista también encontramos una facción que son al-usuliyun. Bien, en árabe al-usuliyun son aquellos que han fundado, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, los fundamentos teóricos de muchas de las disciplinas llamadas ciencias islámicas. Por ejemplo, los mismos fundamentos de la jurisprudencia se basan en el usul, es decir, los fundamentos teóricos. Es cierto que no todos los usuliyun marcan una misma escuela, a veces incluso hay criterios totalmente opuestos, pero en líneas generales, muchos usuliyun se diferencian del hadithismo. No es porque reniegan del hadith, ni mucho menos, no. Ellos aceptan el hadith como fuente, incluso para algunos hasta una fuente sagrada, pero que le dan un trato distinto. Un ejemplo. Para un usuli, el hadith sahih realmente no es un argumento suficiente. Es decir, un hadith que cuenta con una comprobación en la cadena de transmisión no es suficiente argumento para decir que ese hadith es válido, sino que además tiene que tener una validez en contenido. Es más, especialmente en contenido, donde la cadena de transmisión es algo secundario. Y esto está interesante porque al final tiene mucho más sentido que el mero hecho de que una cadena es considerada por su compilador válida o no válida. Por lo tanto, hay una diferencia entre el usuliyun y el hadithismo en ese sentido. Y algunos autores, como el autor Ziyada al-Ihsan fi Ulum al-Qur'an del imam Ibn Aqila al-Makki, este autor lo que hace es una cosa muy interesante en su obra, y es una obra de 10 volúmenes que compila todas las obras anteriores que han escrito sobre las ciencias coránicas. Entre ellas, aquellas obras que hemos mencionado en esta serie, por ejemplo, la del Imam Suyuti, Al-Itqan fi al-Qur'an, o otras obras como Zamakhshari o Shatibi, etc. Él compila todas estas teorías en una sola obra, ¿no? Una obra bastante extensa de 10 volúmenes. Bien, él recoge las dos posiciones, tanto el hadithismo como el usuliyun. Y el usuliyun dice que la teoría del usuliyun, a diferencia del hadithismo, que el Corán fue compilado en libro en la época del profeta, no posteriormente. Es decir, no en la época de Abu Bakr, ni luego más tarde en la época de Uthman, sino en la vida misma del profeta. Y que, de acuerdo a los relatos que ellos compilan y les hace un análisis diferente, y aquellos relatos que va contra esta teoría simplemente los desechan porque dicen que no son coherentes, no son razonables. Y, por ejemplo, que es el profeta el que ordena las azoras y el que les da nombre, el que ordena las aleyas tal cual como las tenemos ahora, es decir, las aleyas mequenses y medinenses van en el lugar correspondiente, y que no tiene mucho sentido que estén allá relatos hablando del libro o del Corán de Abdullah ibn Mas'ud, siendo que el Corán se compiló después de la muerte del profeta, ¿no? Si tenía Abdullah ibn Mas'ud un Corán, eso significa que él, como escribano en la época del profeta, ya había escrito un Corán en vida del profeta. Y así algunos incluso compilan todos aquellos relatos que hablan de los escribas del profeta, hasta reunir aproximadamente unos 40 escribas. Entonces, de acuerdo a este análisis, lo que hacen es, en esa compilación de relatos, dicen que lo más lógico y lo más coherente y lo que tiene mucho sentido es que este Corán haya sido compilado entero en orden y contenido mientras el profeta vivía, porque hay cuestiones que no se pueden saber su orden y su estructura solamente siendo que el profeta estuviera vivo y hubiese dado esas indicaciones. Además de que hay relatos donde dicen que los que memorizaban el Corán entero, pues se lo exponía al profeta para corregirles alguna errata o algún orden.
Y esta teoría, la del Usuliyun, dice que el Corán fue principalmente conservado en la memoria. Esto es un dato interesante. Ellos subrayan mucho esta cuestión. Es decir, que la memoria es el elemento principal de conservación y no tanto la escritura. Y que por lo tanto, desde la memoria, luego fue o pudo pasar directamente a la escritura, o fue escrito en la época del profeta y luego copiado más adelante, ya, porque luego depende qué autor le da más peso a una cuestión que a otra. Y esta cuestión de que mahfudun fi sudur o ba'da dhalika fi sutur, es decir, que primero fue conservado en los pechos, es decir, en los corazones de la gente, en la memoria de la gente, y luego compilado en las líneas, es decir, de forma escrita. Esta teoría, aunque es cierto que es mucho más plausible y mucho más razonable que la teoría del hadicismo, también carece de muchos, o digamos que padece de muchas incoherencias. Por ejemplo, en las formas de recitar el Corán, nosotros tenemos la cuestión de esas lecturas. Si el Usuliyun reconocen, aunque no todos lo hacen, las diferentes lecturas del Corán, vamos a suponer las 7 lecturas, y las diferentes escrituras del Corán, vamos a afirmar que son las 5. Digo 7 porque luego hay teorías que dicen que son más. Aunque esta cuestión la vamos a analizar en más detalle, en el bloque de las lecturas y escrituras del Corán. Pero para plantear el reto, la incoherencia de la teoría del Usuliyun en la conservación, en la compilación y conservación y transmisión del Corán, aquí padece de una, de carecen de argumentos para justificar algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que ellos aceptan también de que hay distintas formas de recitar el Corán, aquí tenemos un problema. Y si no lo aceptan, también tenemos un problema. Y ahora me voy a explicar. De acuerdo al hadicismo, el Corán pues se ha revelado de diferentes formas, ¿no? Y esto se está recogido en varios hadices, ¿no? Uno de ellos dice que Omar escuchó a otro compañero recitar el Corán de otra forma distinta, entonces le dice que así no se tiene que pronunciar esa ley. El otro le responde de que esa ley se la escuchó el profeta tal cual como él la estaba recitando, entonces Omar le dice, sí, pues vayamos al profeta y que nos indique. Y este relato dice que Omar cogió a este compañero y fueron ante el profeta. Entonces le expusieron el problema que hay. Y en ese momento el profeta dice, bien, expon tú a Omar cómo fue. Omar dice, así fue revelada. Y cuando le dice el compañero, expon tú también, le dice el compañero, así también fue revelada. Y este es el relato, o uno de los relatos, que intentan justificar que el Corán fue revelado de diferentes formas de pronunciar, incluso hasta palabras distintas. Y claro, esto, quien lee el Corán, aquellas leyes que dicen, y si fuera de otro que no sea Dios, encontraría muchas incoherencias, y la verdad es que en las lecturas distintas del Corán hay muchísimas incoherencias, y además estos relatos que se nota que son relatos construidos posteriormente para satisfacer las diferentes corrientes que intentaban recitar el Corán de forma distinta, me recuerda al chiste de Nasruddin, ¿no? El del juez, supongo que lo conocerán algunos. El Nasruddin, ante una situación, vienen dos en una disputa, uno expone por qué sufrió injusticia, el otro hace una apelación, el que expone la justicia le da 2 argumentos, entonces Nasruddin lo escucha atentamente, le dice, bueno, pues 2 argumentos que me das, la verdad es que tienes razón. El otro, que apela a su defensa, y después de escuchar sus argumentos dice, bueno, pues también usted tiene razón. Así que el consejero del juez, de Nasruddin, le dice, no, señor juez, usted no puede darle razón a los dos, tiene que sentenciar en favor de alguno. Entonces se dirige al consejero y dice, pues tú también tienes razón. Así que repartimos razones para todo el mundo. Bueno, quitando esta pequeña broma, el hecho es que en los Usuliyun hay cuestiones que no pueden responder de acuerdo a la teoría de que el Corán fuera transmitido solamente a través de la memoria. Y es que si decimos
que hay cuestiones gráficas que no pueden responder ante ellas porque caerían en incoherencia. Por ejemplo, ¿por qué algunas palabras cuyo plural se construye de forma distinta? Palabras como, por ejemplo, du'afa, viene de daif, que es débil. A veces lo encontramos con alif, con hamza, y otras veces lo encontramos con waw, con hamza. ¿A qué se debe esta diferencia gráfica o esa diferencia morfológica? Evidentemente, desde la memoria no se puede explicar porque se recita de forma igual. Du'afa y du'afa, se lee igual, pero se escribe distinto. Entonces, cuando se les pregunta estas diferencias, algunos no tienen ningún reparo en decir que pueden ser perfectamente erratas gráficas del copista y quedarse tan panchos. Pero claro, esto lo podemos justificar diciendo que quizás la carga más importante de la transmisión del Corán no está tanto en la escritura como en la recitación. Bien, pero es que hay otras cuestiones que tampoco pueden ser en la recitación explicadas. Por ejemplo, si yo leo la ley que está en la Surah Al-Baqarah que dice Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa nasara wa sabi'in, es decir, ciertamente aquellos que fueron guiados y también los judíos y los cristianos y los sabeos. Inna es una partícula que cuando entra en oración la convierte en acusativo. Y sabi'in está en acusativo. Así que diríamos, de acuerdo a las leyes de la gramática, que son correctas. Pero tenemos otra ley en la Surah Al-Ma'ida que es exactamente la misma, donde solamente se cambia de sitio as-sabi'in por an-nasara, ¿vale? De orden. Inna alladhina amanu wa alladhina hadu wa as-sabi'una wa an-nasara. Y as-sabi'un está en nominativo, cuando de acuerdo a las reglas gramaticales tradicionales o tradicionalistas, se supone que aquí corresponde un acusativo y no un nominativo. Y esto se refleja en la forma de recitar. Es decir, una es as-sabi'in, ¿vale?, en acusativo, y otra es as-sabi'un, en nominativo. Por lo tanto, son dos formas diferentes de pronunciar, dos aleyas que prácticamente son las mismas y que una de ellas viola la supuesta regla gramatical. Cuando se plantea estas cuestiones ante los usuliyun, pues evidentemente no pueden responder a esta supuesta incoherencia. Digo supuesta porque ya veremos que no es una incoherencia. Claro, ya que para el usuliyun la gramática tradicionalista, es decir, aquella gramática que se estudia cualquier estudiante de ciencias islámicas en cualquier universidad, o aquella que se estudia la tradición misma en cualquier mahdara o zawiya o cualquier escuela tradicionalista, supone la gramática tradicional, es decir, la gramática que recogen autores como el Imam Ibn Jarrum, la Jarrumía, ya que esta gramática es con la que luego se intenta analizar y estudiar, interpretar y explicar las leyes del Corán y cualquier otro texto en lengua árabe clásica, ¿no? Por lo tanto, cuando exponemos la teoría del usuliyun de que el Corán fue conservado de memoria principalmente y que muy probablemente fue escrito en la época del profeta, la paz sea con él, y posteriormente fue copiado, hay varias problemáticas que no se responden en esta teoría. Y es que dentro del texto coránico existen problemas morfológicos según esta teoría que no se pueden explicar. Morfológicos en tanto que hay una construcción morfológicamente distinta y que no hay forma posible de explicarla, siendo que el Corán fue conservado principalmente en la memoria. Bien. Y si hubiese sido escrito, entonces que alguien explique a qué se deben esas diferencias morfológicas, como hemos mencionado. Pero no solamente morfológicas, también gramaticales. Y es que hay aleyas que si yo hubiese escrito en un examen la ley, por ejemplo, de sabi'ina, hubiese puesto sabi'un como aparece en la sura de la mesa servida, pues muy probablemente el profesor me dice, bueno, esto está suspendido porque hay que puesto un nominativo donde va un acusativo. Por lo tanto, la teoría de al-usuliyun, sí es cierto que es más verosímil que la teoría del hadithismo, pero
como toda teoría dentro del tradicionalismo respecto a la conservación, compilación y transmisión del Corán, no carece de muchas lagunas que no puede explicar. Bien. Y precisamente estas hipótesis del tradicionalismo es en lo que se basa el orientalismo para defender de que el Corán tiene pues erratas, y hay errores, hay incoherencias, y por lo tanto si aplicásemos la ley que dice y si fuera de otro que no sea Dios, se encontraría en él, es decir, el Corán, muchas incoherencias, se aplicaría, por lo tanto el Corán no procede de Dios. Bien. Pero esto lo vamos a ver también en el bloque de orientalismo, o sea, cuáles las teorías de orientalismo respecto a la compilación y transmisión del Corán. Así que, en resumen, al usuliyun o los teóricos, en su teoría sobre la compilación y transmisión del Corán, evidentemente se alejan de la hipótesis de los hadicistas, donde según el hadicismo pues aparecen aleyas, desaparecen aleyas, aparecen azoras y desaparecen azoras, en la época cuando se compila posteriormente en la época de Abu Bakr. Bueno, es lo que hemos resumido en los capítulos anteriores. Sí es cierto que el usuliyun, su teoría tiene más consistencia, pero sigue carente de muchísimos elementos que, planteadas las preguntas, no se pueden responder. Y nosotros las vamos a responder a todas, pero en el último bloque, por eso les pido paciencia. Pero, para ya ir finalizando, las cuestiones y también ir adelantando de que hay algunas erratas morfológicas en el Corán o erratas gramaticales, veremos en el último bloque que no existen tales erratas y que la explicación realmente es algo sorprendente y que muchas de estas cuestiones no fueron descubiertas hasta la modernidad, es decir, muchas de estas cuestiones vinculadas con el Corán que los antiguos tradicionalistas no han sabido responder, realmente fueron respondidas en los últimos siglos, es decir, en la etapa moderna. Por lo tanto, el modernismo, y eso lo digo porque muchos lo critican, plantea de que hay cosas que no se saben todavía sobre el Corán, muchísimas cosas que aún se desconocen del Corán y que el tradicionalismo no puede aportar respuestas suficientemente solventes y coherentes, porque las cosas que se han descubierto últimamente sobre el Corán desde el revisionismo son algo asombrosas e increíbles, y desde luego son las que pueden probar sin lugar a dudas de que este Corán efectivamente fue inspirado al profeta Muhammad, la paz sea con él, y que se ha conservado tal cual hasta nuestros días. Sin más, un saludo de paz y hasta el próximo capítulo. Wassalamu alaikum. Paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam a Islam, un retorno al Corán. Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una teoría llamada la teoría en árabe sería an-nasikh wal mansukh, es decir, lo abrogante y lo abrogado, ¿no? O aquello que abroga y aquello que es abrogado. Bien, esta teoría realmente no es sencillo explicarla en pocos minutos, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacer un resumen muy breve, muy sintetizado. El- Personalmente, esta teoría me ha llevado muchísimo tiempo de estudio e investigación y creo que es una de las teorías más importantes para explicar muchos de las problemáticas que se ha generado dentro de la escolástica musulmana en las distintas producciones a lo largo de las distintas etapas históricas.